nuestra moral, siempre midiéndonos en relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Y siempre nos encanta encontrar a alguien que está más abajo de nosotros para poder medirnos con la persona, ¿verdad? Y decirle, tú cállate que tú eres una basura y tú eres un adúltero y tú eres una persona que no tiene el perdón de Dios. Pero la medida que Jesús está poniendo aquí es una. ¿Cuál? Si Él está siendo el juez, Él está diciendo, yo soy el único que tengo la autoridad para decir si ella vive o muere. Avienten la primera piedra. Esto es muy importante porque Él se estaba poniendo como medida de justicia, porque Él estaba escribiendo como juez romano en la tierra. Y si alguno de nosotros vamos a condenar o a señalar a alguien, debemos entender, debemos comprender y sobre todo practicar que solamente hay uno que es digno de enjuiciar, de señalar y de criticar, que es el juez de los cielos, que es el Señor Jesús, que es digno de la honra y de la gloria. ¡Qué lección tan importante! Lo que les estaba diciendo es que ustedes no tienen la capacidad para actuar como agentes en los tratos de Dios. Le estaba diciendo eso a los fariseos, porque ellos habían cometido también adulterio. Esto es importante porque fíjese qué interesante. Súbele un poco, Adrián. Fíjese qué importante. O sea, Jesús no comenzó a rebajar las demandas de la ley, ni excusó tampoco a la mujer, no rebajó la pena de lapidación por algo más suave. No, él no estaba negociando. Él no estaba negociando. Lo que les estaba diciendo es que ellos habían incurrido en el mismo pecado del que estaban acusando a la mujer. El que de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Esto debería llevarnos a pensar a nosotros. Si tenemos nosotros la calidad moral para etiquetar, para acusar, para señalar a la gente que nos rodea. Y debería ponernos en la misma posición, porque si vemos a esta mujer con los ojos nuestros, quiero que entiendan una cosa. Ese día esa mujer iba a morir. ¿Cómo llegaría usted ante un tribunal que lo va a condenar a que usted esa misma tarde muera? ¿Llegaría usted altanero? ¿Llegaría usted con una sonrisa en la cara? ¿Llegaría usted peleando o poniendo sus argumentos por enfrente? Claro que no. Sabía que le iban a matar. Ella estaba reconociendo lo que había hecho. Ella ni siquiera estaba peleando. Y claramente Jesús nos enseña algo muy interesante, que estas personas quedaron completamente fulminados. Estas personas quedaron acusados por su conciencia. Y la Biblia claramente habla que salían uno por uno, porque la luz había sido puesta en medio de sus tinieblas. Jesús sabía, para Él era manifiesto lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos practicaban en lo secreto. Hasta ahorita fíjense en algo muy interesante. Jesús no tiene los ojos puestos en ella. Jesús tiene los ojos puestos en ellos. Y les está mostrando, y les está enseñando, y les está hablando. Esto es muy importante porque la palabra de Dios nos dice que es una espada de dos filos, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Eso nos debe llevar a pensar que Dios nos hizo con conciencia a las personas. Y hay gente que no tiene a Dios, pero tiene conciencia. Y hay gente que tenemos a Dios, que tenemos una conciencia. Y que la palabra puede venir a reavivar, la palabra puede venir a condenar, la palabra puede venir a sanar, a restaurar, a levantar, o a derribar y a condenar. Porque eso es lo que hace la palabra en la vida de la gente, creyente o no creyente, por la conciencia que fue puesta Dios en nosotros. Y entonces ellos comienzan a salir uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven. No podían salir en bola porque se iban a ver muy obvios, ¿verdad? Que eran una bola de gente que practicaba la maldad.
que eran una bola de gente que estaban haciendo lo mismo, que estaban diciendo que ella hacía. Se iban a ver descubiertos, en pocas palabras. Tenían que evitar entonces el ridículo. Así que uno por uno comienzan a salir. Esto es muy interesante, le voy a decir por qué. Porque estudiando un poco sobre el adulterio, no hay caso o no hay situación más que hablemos los cristianos que la vida de David, ¿verdad? Vemos el fracaso de David con Betsabé. Vemos cómo David hace un censo y el diablo lo incita a que haga un censo. Aprovecha la oportunidad del enemigo. Pero la Biblia dice que era un hombre con el corazón de Dios. Pero si había algo que tenía David por encima de todo, era un espíritu contrito y quebrantado. Eso fue lo que libró a David. Porque David tenía esa cualidad. Cuando se vio una problemática de adulterio, cuando se vio una problemática delante de Dios, él estaba convencido de su mal. Él sabía que había fallado. Por tanto se arrepintió, se humilló. Porque era una persona que tenía un espíritu, sabía cómo tocar el corazón de Dios. ¿Qué tan fácil entonces es detectar nuestro orgullo cuando tratamos de explicar nuestro caminar? Tratamos de explicar el por qué hacemos o tomamos determinaciones o tomamos decisiones que afectan a las demás personas que nos rodean. Siempre tratando de justificar nuestras reacciones, echándole la culpa a los demás. Es que hice esto por esto, perdóname. Sí, pero ya me hiciste un daño horrible. Híjole, perdóname. Lo siento, pero es que ¿qué crees que? Es que mi orgullo no lo soportó, mi soberbia no lo soportó. David lo que hacía era admitir su pecado. Cuando el profeta Natán viene, se acerca y le dice: tú eres aquel hombre. Entonces David le dice a Natán: pequé contra el cielo, pequé contra Jehová. Y entonces viene la consecuencia, ¿verdad? El hijo que tiene con Betsabé muere. Señor, hazlo vivir. Y Dios dice: no, tú y yo estamos arreglando cuentas. Ese niño va a morir. Y vemos a un David maduro. Vemos a un David que está consciente del mal que hizo. Vemos a un David que sabe lo que pasó. No hacía Saúl, lo vemos haciendo Saúl siempre diciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, me arrepiento, pero en sus actos no se arrepentía. Sí, fallé a Jehová, pero no, con sus actos no le interesaba lo que hacía él en contra del rey. Así que de repente surge el Salmo 51, donde David enfrenta su mal, donde David no lo esquiva, David se hace responsable. Y entonces surge ese Salmo 51, que es una hermosura, que dice: purifícame, lávame, hazme esconder tu rostro, borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva mi espíritu, no me eches de delante de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vemos a alguien que está quebrantado. Una vez que han salido todos los fariseos y los escribas, se queda la mujer en el centro. Y no solamente la mujer, sino que hay toda una multitud alrededor viendo qué es lo que va a pasar. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús comienza a hablar con ella. La mujer, ella no trata de escapar, queda delante del juez al cual se le habían presentado. Queda delante de aquel que puede decirle qué va a pasar. Me lo imagino que está temblando porque está delante de una persona que tiene la autoridad y va a pronunciar una sentencia al juez. ¿Por qué el juez? Porque Cristo no tenía pecado. Por tanto, Cristo estaba en condiciones de arrojar la primera piedra. Pero eso era imposible. ¿Por qué? Porque Dios nunca es tan severo. Porque Dios está lleno de misericordia y de gracia. Y más hacia los pecadores. Entonces, como buen juez romano, Jesús dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaron? ¿Ninguno te condenó? La pregunta la hace Jesús, dicen los eruditos, para avergonzar a los escribas y a los fariseos. No porque se vea que se han ido, sino porque estaba imprimiendo en el corazón de la mujer que no había alguien que la estuviera condenando.
Y ella contesta, ninguno, Señor. Y eso es importante porque le llama Señor. Y cuando hablamos de Señor en el término griego, estamos hablando de doulos. Estamos hablando de soy tu esclava, conmigo puedes hacer lo que tú quieras. En tu mano está mi vida y mi muerte. Determina tú lo que tienes que hacer conmigo. Doulos, esclavo. Y puedo ver a Jesús con una mirada de compasión. Claro, o sea, esta mujer había fallado, algo con una falta moral grave. Pero ahora esa mujer se está dando cuenta que está delante de uno que la había rescatado de la muerte segura de la mano de esos ladrones. Ella sabía quién era ese hombre, había escuchado de él. Se sentía ya no como un objeto sin valor como la gente la trataba, sino como alguien que la amaba en medio de su miseria, en medio de su pecado. Cuando Jesús le dice el término mujer, ese término mujer es el término que Jesús utiliza cuando habla con María y le dice madre. Mujer, he ahí. Es el término madre. La está restaurando, le está hablando, está tocando la fibra interna de su corazón, no llamándole prostituta y adúltera, sino que le está diciendo madre, le está diciendo hija, le está hablando de una situación personal, de alguien que ha venido a levantarte, a perdonarte, a restaurarte, porque estoy preocupado por lo que te dijeron, por tu vida, por lo que estás haciendo. ¿Dónde están los que te condenan, mujer? ¿No están? No. Y le dice, pues ni yo te condeno. Cuando dice ni yo te condeno, le está diciendo, estás absuelta de cualquier condenación. ¿Qué significa? No eres culpable de lo que te acusan. Eres libre, te puedes ir. Pero no queda ahí. O sea, esto no queda ahí. Esto no queda ahí. Cuando le dice que no peque más, es un imperativo en el griego, o sea, es una orden. Pero está en un tiempo presente esa orden, que significa deja de estarlo haciendo hoy. Desde este momento en adelante no continúes pecando. O sea, lo que Dios le está diciendo es, no adulteres. Lo que le está diciendo es, no peques más. O sea, no solamente no adulteres, no sigas coqueteando, no sigas pensando en eso, no te comportes de esta manera, no peques más. Está encerrándolo todo en un mandamiento. No peques más. Él no vino y le dijo, no demande el arrepentimiento del adulterio. Él está mostrando misericordia. Él no está más avergonzando a la mujer, porque la mujer ya había sufrido bastante con esa vida. Porque la gente que vive así sufre. La gente que vive en desobediencia, la gente que vive en rebelión, la gente que vive engañándose a sí misma, sufre. De repente te encuentras como esa mujer frente a ciertas personas que te dicen en la cara ciertas verdades que lejos de restaurar destruyen la vida de uno. Y lo que uno necesita es que alguien venga y le diga, nadie más te condena, levántate y vete y no peques más, deja de hacer lo que estabas haciendo. Por eso este ejemplo es tan hermoso de Jesús, porque Él tiene misericordia para con esa mujer que ha fallado, para con esa mujer que está desbaratada, destruida. Es importante porque la misericordia es instantánea. Porque esta mujer era una mujer que estaba arrepentida. Dios siempre perdona a la persona que se arrepiente, aunque su misericordia no está basada en el arrepentimiento. Él tiene misericordia que la gente no se arrepienta, porque nos da un sol cada mañana, nos da aire, nos da comida en nuestra mesa. Esa es su misericordia. Pero Él espera nuestro arrepentimiento. Él espera que seamos como esta mujer, que estemos entendiendo, comprendiendo que nuestra vida está en peligro,
que estamos siendo señalados, juzgados, criticados, pero que Jesús siempre extiende su gracia y su misericordia hacia nosotros, buscando nuestro arrepentimiento. Y entonces Jesús viene y le da una oportunidad para comenzar una nueva vida. ¿Eso qué significa? Que las personas debemos dejar de cargar con nuestra vergüenza. Que las personas debemos dejar de cargar con nuestra culpa. Que la gente debemos dejar de estar cargando con las etiquetas que nos han puesto. Tú ya no eres eso. ¿Dónde están los que te acusan? Vete, no peques más. Y vete, no peques más significa no te portes mal otra vez en todo lo que haces, sino que tu vida signifique, que tu vida sirva para darle la honra y la gloria a aquel que te perdonó, a aquel que te libró de la condenación y de la muerte, a aquel que te da una nueva oportunidad hoy en este día. Ya está trabajando el Espíritu Santo. Ya está trabajando el Espíritu Santo porque tenemos a un montón de gente que vive culpable. Y quiero que en esta tarde tú entiendas el carácter de Jesús. ¡Ese es su carácter! Él es perdonador de pecados. Él es restaurador. Él viene a levantar al que se cayó. Y no solamente lo levanta, sino que lo restaura, lo habilita y lo manda de nuevo para que tenga una nueva vida. Así que tienes que dejar de escuchar a la voz del enemigo que te está diciendo: tú no sirves para nada, eres un pecador, que hasta Dios se avergüenza de ti. Eso no es cierto. Dios tiene gracia para contigo. Dios tiene gracia para contigo. Así que debes entender que si tú estás en el fondo de la desesperación, estás en el fondo de la culpa, en el fondo de la culpa, en el fondo del señalamiento hacia tu propia vida, invita a Jesús a que te acompañe en esa hora. Ahí donde estás metido, ahí llámale a Jesús. Él quiere ir a ese lugar y ahí te quiere perdonar. Y si te están señalando, Él también puede estar contigo ahí. Ahí, en lo más oscuro de tu vida, Él puede acercarse ahí. Y entonces debes escuchar con mucha atención lo que te voy a decir. Jesús está hablando. Y Jesús te quiere dar una palabra hoy. Esa palabra hoy es: no te condeno. No te condeno. Vete, no peques más. Él está dando un mensaje muy claro, no en la arena, sino en una cruz, no con su mano, sino con su sangre. Y lo que está dictaminando como juez es: absuelto de todo pecado, eres lavado y perdonado con la sangre de mi Hijo. Perdonado estás. Vete y no peques más. Perdonado estás. Levántate y vete. Nadie te condena. No peques más. Camina en integridad. Camina en limpieza. Camina en honestidad. Sé la luz del mundo. Sé la sal de esta tierra. Para ti que eres culpable, no hay nada mejor que escuchar las palabras de perdón de los labios de Jesús. Porque Jesús pagó todo. Así que esto nos lleva a tener una conclusión: que la justificación es más que un simple perdón. Cuando leemos la justificación, es más que un simple perdón. O sea, esto significa que el criminal que ha sido perdonado, que el criminal que ha sido absuelto, seguirá siendo un criminal.
Pero si Dios lo justifica, ya no es criminal, ahora entonces es un justo. Tú puedes ir allá afuera y te dicen, listo, salga, perdonado, y sigue siendo un criminal. Pero si Dios viene y te dice, listo, perdonado, ya no eres un criminal. Eres alguien lavado, perdonado, justificado por la sangre del Cordero. Ya no eres un criminal, ya no eres un adúltero, ya no lo eres. Tíralo eso, quítalo. Eres un justificado. Eres un santificado, posicionalmente justo por lo que Cristo hizo por ti. Ven, te invito a pasar. Necesito que vengas a quitarte la etiqueta. Eso eras antes. Te está justificando como esa mujer. Ven, pasa. Eso eras antes. Ya no lo eres. Él te perdona. La sentencia, absuelto, perdonado. Mujer, hermana, a ti que te etiquetaron de una mujer como era distraída, a ti que tal vez tu padre te dijo que eras alguien que no tenía moral, ven, acércate. Hoy Dios quiere restaurarte, hoy Dios quiere darte una palabra y quiere decirte, eso no eres tú eres mi hija, tú eres una hija de Dios. Ven, pasa. Habla con él. Habla con él. Habla con él y dile, aquí estoy. Aquí estoy. Y entonces tienes que hacer un pacto con Dios. ¿Cuál? No volver a creer lo que el enemigo dice que fui o dice que soy. Y entonces ven y dile al Señor, soy alguien perdonado, soy un justificado, soy un hijo, soy una hija, soy alguien perdonado, soy alguien que ha sido perdonado. Ven, pasen los culpables. Aquí estamos todos los culpables. ¿Cómo te han dicho? Acércate, ven, sal, perdón. Vamos allá. Me hiciste deseable para ti, me elegiste antes que dijera así. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor,
quiero meterme en el huequito donde Jesús viene a decir que cualquiera que vea una mujer para desear. Hemos visto cómo Jesús viene con esa norma más alta, porque los fariseos están practicando, creyendo que están bien, están haciendo lo malo delante de Dios, y Jesús viene a poner el dedo en la llaga. Tal vez tú que estás sentado estás en ese hueco, creyendo que no ha pasado nada, que no has hecho nada. Pero déjame explicarte algo. Cuando hablamos del adulterio, hablamos de un pecado de la carne, y cuando hablamos de un pecado de la carne, estamos hablando de un pecado que es visible para todos. La gente nos encanta ver y decir, oh, está de adulterio, oh, él es homosexual, oh, él es una persona que ve pornografía, porque es algo que se manifiesta. Pero las enemistades y los pleitos, los chismes, son cosas que no se manifiestan. Son cosas que practicamos, pero tenemos mucho cuidado de esconderlo, y solamente cierto sector de gente se da cuenta de lo que somos, porque le hemos dejado ver nuestro desprecio, nuestro odio, o le hemos dejado ver nuestra enemistad o nuestros chismes. Pero tú debes saber hoy en esta hora que el pecado de adulterio no es mayor ni menor que el de un chisme o el de una enemistad o el de un pleito. Es pecado. Y si tú debes aprender a ser un buen cristiano, no solamente es llevando una vida ejemplar, sino que debes cuidar muy bien cómo te manejas con tu prójimo. Debes cuidar muy bien cómo te manejas en tu casa. Debes cuidar muy bien cómo te manejas con las personas que te rodean, y debes cuidar muy bien cómo te manejas con quién, con tus enemigos. Porque la Biblia es muy clara que si tu enemigo, que si la persona con la que peleas te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Por eso estoy parado aquí metiéndome en el huequito donde creemos que nosotros no somos como los que estamos aquí. ¿No quisieras hablar con Dios?